de Buenos Aires y el conurbano sigue dando que hablar. Es sabido lo que ocurrió a comienzos de este año cuando el gobierno decidió derogar la ley de alquileres sancionada en el gobierno anterior y muy cuestionada, por cierto, y a partir de allí se tejen diversos escenarios. Vamos a estar conversando con el sociólogo Fernando Berkovich de la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, una entidad que tuvo a su cargo la realización de una encuesta acerca de cuál es la situación de los inquilinos. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, gracias por atendernos. Hola Fernando, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, ¿cuál es la conclusión que saca esta encuesta de la situación de los inquilinos que han llevado adelante? Bueno, la encuesta que llevamos adelante, lo que tiene de interesante es que es una encuesta que se viene haciendo ya hace 3 años, se hizo en 2021, después se volvió a hacer a finales de 2022, principios de 2023, y se volvió a hacer este año. Y bueno, lo interesante de ver en las encuestas en general, me parece que se hacen así de forma continua, es la evolución de algunos indicadores. Lo interesante además, en particular en este contexto, es bueno, lo que contabas un poco vos acerca de que, bueno, que hubo un cambio muy fuerte a partir del decreto de finales del año pasado del presidente, entre los cuales estaba el punto de la derogación de la Ley Nacional de Alquileres que venía rigiendo el mercado en los años anteriores. Lo que vemos es que en términos generales hay un empeoramiento de las condiciones de vida de la población inquilina en el AMBA, que es el área en la que hicimos el relevamiento. Por ejemplo, lo que vemos es que alrededor del 60% de los hogares inquilinos del AMBA declaran ingresos por debajo de la línea de pobreza y que una cifra similar, el 59%, solicitó dinero a familiares, bancos, financieras, etcétera, y gran parte de ese dinero fue para poder pagar el alquiler. Y después, bueno, hay algunas noticias quizás no tan malas, como por ejemplo que aumentó la proporción de gente que destina menos de un cuarto de sus ingresos a pagar el alquiler, pero al mismo tiempo creció la proporción de la gente que destina más de la mitad, creció del 30 al 38 más o menos, que es una variación muy elevada para hacer de un año para otro, ¿no? Bien, ahora Entonces, bueno, ahí Fernando, más vemos. allá de la situación socioeconómica, el aumento de la pobreza, el deterioro de los ingresos, lo que ha ocurrido en particular el verano tras la devaluación y el pico inflacionario, eso ya casi no precisa ninguna explicación, es conocido. ¿Qué pasa con la situación de los inquilinos? Es decir, ¿están en mejor condición ahora sin la ley anterior? No, lo que vemos es que no, que lamentablemente digamos, entre comillas, los beneficios que pudo haber tenido la derogación de la ley, que es el aumento de la oferta, que es algo que uno lo ve en los portales sobre todo, en la cotidiana del inquilino no se le mejoró la vida porque, por ejemplo, en el relevamiento del año pasado veíamos que más de la mitad de los contratos estaban firmados por un periodo de 3 años. Y en esta oportunidad vemos que hay una multiplicidad de escenarios, ¿no? La mayoría, el 20 y pico, 30%, firma contratos por 2 años, después los que firman por 3 años son muy pocos, hay muchos ahora que firman por un año, que antes era algo muy poco común, y que además los periodos de actualización de los precios de alquileres ahora son trimestrales o cuatrimestrales, cuando en el relevamiento anterior eran semestrales o anuales. Entonces, bueno, ¿Y eso esa sería cantidad negativo? Porque, por ejemplo, y una queja con el sistema anterior era que con, no sé, una inflación, por ejemplo, que en 2023 fue del 211%, el famoso índice de locaciones que publica el Banco Central, por ahí hacía que una persona de un mes para el otro lo que pagaba de alquiler se duplique. Digo, y eso era siempre visto como algo muy negativo. Para ustedes no lo es. ¿Era mejor ajustar una no vez se al trata de que año? para nosotros lo sea o no lo sea. Obviamente, una ley como la que estaba planteada antes de que se derogara, en un contexto macroeconómico que no ayuda, digamos, con muy alta inflación y el dólar también, digamos, yendo de acá para allá, y con la ley también permanentemente cuestionada, incluso por el año pasado.
me acuerdo sobre el final del año, se debatía mucho si había que derogar la ley o si no, una ley que se había votado hacía muy poco. Eso obviamente en expectativas para quien tiene una vivienda que puede volcarse al alquiler, obviamente, ¿qué hace? Bueno, espera a ver qué pasa, entonces por eso también la oferta bajaba mucho. Yo creo que una ley como la que teníamos hasta diciembre del año pasado, en un contexto macroeconómico como el que tenemos en Argentina, es difícil que funcione bien. Ahora, ahí la pregunta es, bueno, lo que no funciona es la ley o lo que no funciona es el contexto macroeconómico. Ahora, el escenario que se abre a partir de la desregulación no mejoró la situación de los inquilinos, más allá de que es cierto que con la actualización anual podía ser un golpazo tremendo, que de un mes a otro te aumente el alquiler. Y entonces, ¿en qué aspecto no mejoró? En la parte socioeconómica la situación está más complicada y más pobreza, eso no amerita discusión, pero digo, ¿qué aspecto de la ley derogada que se perdió hoy perjudica a los inquilinos? No, bueno, imagínate que por un lado firmar, hay un dato que para mí es muy relevante, que es que el 70% de los hogares inquilinos se mudó una vez en los últimos 5 años, por lo menos una vez. Después hay un 30-35% que se mudó al menos 2 veces en los últimos 5 años, y en el 45% de esos casos la mudanza se debió a que no le renovaron el contrato o tuvo que no pudo seguir viviendo ahí porque le aumentaron demasiado el alquiler o la renovación solicitada no la alcanzaban a pagar, y también aumentó el hacinamiento en los hogares inquilinos, y todo eso, más allá, para mí no es muy razonable buscar el bien o el mal de la población inquilina o trazar una causalidad directa de la población inquilina por una ley. Yo creo que una ley no va a solucionar el tema de nada y tampoco es la causa de todos los males, ¿no? No va a solucionar la pobreza, eso está claro. Ahora, sí es un dato de la realidad y me imagino que la encuesta lo debe corroborar, porque eso también son datos del mercado que están claros en cuanto a que con la derogación de la ley apareció una oferta que antes no existía, aún en el momento de mayor inflación, que fue el del verano. No, eso es innegable. Claro. Ahora, entonces, la ley anterior no tenía un aspecto ahí muy negativo, porque tenía una serie de regulaciones que hacían que la oferta se retraiga y que directamente no hubiese oferta. Y allí el inquilino queda en el peor de los mundos, digo, no solo tiene que enfrentar la pobreza, el hacinamiento, todo lo que nos contás, sino que además no tiene a dónde ir. Aun cuando tuviese el bolsillo, que no siempre lo tiene, tampoco tiene dónde. Claro. Nosotros vemos que eso era un problema, por lo que te decía recién, de que había una situación de permanente expectativa de derogación de esa ley. Entonces yo creo que la baja de la oferta respondía sobre todo a eso y a que la ley, en el contexto macroeconómico que teníamos, que todavía tenemos en algunos puntos, no iba a funcionar por cómo estaban planteadas las actualizaciones. Lo que vemos es que la derogación de la ley tampoco vino a mejorar la vida de la población inquilina, por esto que te digo, ¿no? Que si vos firmás un contrato de un año con actualizaciones trimestrales atadas a la inflación, tampoco es una situación demasiado feliz para la población inquilina, y es lo que vemos que está creciendo mucho, ¿no? Y eso hace que la gente se tenga que mudar con cada vez más seguido, con todos los costos que trae aparejada la mudanza. Y eso lo vemos con preocupación. Y también aumentó del año pasado a este año el hacinamiento, ¿no? de la población inquilina, y eso también puede llegar a tener que ver con una dinámica que tiene que ver con la desregulación, ¿no? Porque si vos podés aumentar cuando quieras, por hoy no hay legislación, más allá de que la ley pasada podemos discutir por mucho tiempo si era buena o era mala. La derogación de la ley de alquileres no solo se trata de la derogación de la ley que estaba vigente, se trata de la derogación de todo tipo de regulación en el alquiler, y eso es lo que sobre todo vemos con preocupación, y es algo que no sucede en prácticamente ninguna ciudad conocida del mundo, ¿no? Hoy en día el alquiler se rige por lo que se llega a arreglar entre
entre inquilino y propietario, y sabemos que la relación entre inquilino y propietario es una relación inherentemente desigual, digo, por definición es desigual. Entonces, que no haya ningún marco legal, que después podemos discutir cuál es, es un problema para la previsibilidad de la población inquilina, que es algo que también en la encuesta vemos que empeoró, ¿no? Todo lo que tiene que ver con expectativas, ¿no? En 2022 ya las expectativas no eran muy buenas y nosotros... Me imagino que tampoco lo serán ahora, las expectativas tampoco lo serán buenas. Fernando, nos quedamos sin tiempo, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos, Fer. Allí el sociólogo Fernando Berkovich de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contando cuál fue el resultado de la encuesta entre los inquilinos. Ahora nos vamos al evento de la Fundación Mediterránea. Allí está